del Norte, Glenn Van Herk, denunció que México es uno de los países con más espías al servicio de regiones hostiles para la política estadounidense. El militar expresó su preocupación al respecto. En este sentido, advertía de la supuesta gran presencia de activos euroasiáticos que podrían estar actuando para influir en la región latinoamericana. En base a estas suposiciones, hizo un pedido formal al gobierno de Biden. En efecto, el jefe del Comando Norte se presentó ante el Senado de su nación para pedir que aumente el presupuesto. De esta manera, destinar más recursos para actuar en medidas de contraataque a lo que considera un avance agresivo de los activos espías hostiles. El general militar, que también encabeza el mando de defensa aeroespacial, asegura que en territorio mexicano existen agentes muy activos y agresivos en toda la zona de América del Norte y el Caribe. En este sentido, hizo especial énfasis que dichos agentes estarían actuando principalmente en México y las Bahamas. Desde estas zonas estarían realizando actividades de influencia para toda la región y realizan los reportes de inteligencia para gobiernos no deseados por Estados Unidos. De igual forma, el general Herk aseguró que los países euroasiáticos tienen al grupo más grande de agentes apostados en esa región, en comparación de los que tienen en otras partes del mundo, por lo que sería un punto que Washington debería vigilar más de cerca. La denuncia del alto mando militar se realizó en el contexto de la última audiencia con el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado estadounidense. Allí advirtió de la necesidad de aumentar el presupuesto de este sector militar de Washington. Ante estas declaraciones, la respuesta del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no se hizo esperar. Fiel a su postura de respetar la soberanía de todos los países y exigir el mismo respeto por México, la respuesta fue contundente. México no es una base para ningún espionaje. Así expresó de manera tajante el líder azteca. De esta manera, negó y rechazó las declaraciones que el militar estadounidense hiciera frente al Senado de su nación, exigiendo más presupuesto. México no es colonia de ningún país extranjero, es un país libre, independiente y soberano. Así agregó el tabasqueño. De esta manera, volvió a mostrar su postura coherente de no permitir ni alentar la injerencia de ninguna nación sobre otra en contra de su voluntad. Ni a mexicanos ni a extranjeros se le permite cometer delitos en nuestro país. Nosotros no vamos a Moscú, ni a Pekín, ni a Washington a espiar. Así puntualizó el mandatario mexicano, dejando entrever el fuerte rechazo que le ocasionó esa acusación. Patéticos. Un grupo de congresistas de la potencia del norte intentan obligar a AMLO a darles un gas que no les pertenece a ellos y que sí le pertenece al pueblo mexicano. Todo para intentar salvarse de la crisis energética que no están sabiendo manejar. ¿Cuál es la excusa que están usando? Pues que el gobierno mexicano está violando el Tratado de Libre Comercio en materia energética ATMEC con la nueva reforma eléctrica planteada por AMLO. A través de una carta firmada por Clay Higgins y 39 legisladores más para Caroline Maloney, integrante de la Cámara de Representantes y presidenta del Comité de Supervisión y Reforma, expresaron su preocupación de que AMLO estaría incrementando las acciones de exclusión de las empresas estadounidenses. Esta carta es la que además se señala que con supuestas políticas nacionalistas AMLO está favoreciendo a Pemex. Ha sido enviada al mismísimo presidente Joe Biden con la idea de que él obligue a AMLO a no excluir a las empresas de su país. Se estima que 20,000 millones en activos energéticos de Estados Unidos están amenazados por las acciones de México. La administración de Biden no puede continuar permitiendo que México viole sus compromisos del TEMEC o apoderarse de activos de gasolina y gas del país sin consecuencias, se lee en la carta. En pocas palabras, lo que están haciendo estos congresistas es exigir a AMLO que les deje un poco de petróleo a estas empresas y a Washington, porque saben que sin él no podrán pasar la crisis energética. Pero AMLO solo le debe responder a su pueblo y por eso realizó la reforma eléctrica, que ha hecho que las empresas que querían llevarse todas las ganancias se retiren.
La Guardia Nacional de México ya ha incautado múltiples activos energéticos corporativos de Washington y no ha ofrecido ningún recurso para que las empresas estadounidenses reabran sus operaciones comerciales cerradas ilegalmente, aseguraron. Pero lo que no dicen es que estas empresas no han sido cerradas ilegalmente, sino con todos los protocolos correspondientes, porque son empresas que estaban violando diversas leyes mexicanas. La carta incluso utiliza el viejo truco de acusar de actos ilegales a AMLO y su gobierno sin dar ninguna prueba. Además, se han quejado de que Pemex adquiriera una instalación de la refinería en Deep Park, en Texas, una simple compra completamente legal. Por lo anterior, los congresistas solicitaron que se convoque a una audiencia para que el Comité de la Cámara sobre Vigilancia y Reforma Gubernamental investigue el actuar de México sobre sus políticas energéticas y ver hasta qué punto está incumpliendo con el tratado. Aseguraron que si no actúan, la corrupción mexicana en los sectores del petróleo y el gas continuarán afectando a sus ciudadanos. Se pierden empleos estadounidenses, empresas se enfrentan a la bancarrota y el pueblo estadounidense se enfrenta a precios de la energía que continúan aumentando debido a las fallas en las políticas de la administración Biden, señalan con sorna. ¿Pero por qué tendría que actuar el presidente de un país en los asuntos de otro? Eso es algo que no responden estos congresistas, que incluso han llegado a asegurar, otra vez sin pruebas, que México ha violado tratados permitiendo que se descargue petróleo con gran cantidad de azufre. De acuerdo con la misiva, Biden se comprometió a mantener la relación comercial con el país vecino. Sin embargo, se han tomado pocas medidas relacionadas con la energía. Cabe mencionar que el presidente no se ha manifestado hasta el momento al respecto. Cabe mencionar que el pasado 19 de enero, 4 senadores demócratas, Robert Menéndez, Brian Schatz, Jeff Merkley y Tim Kaine, ya habían mostrado a Biden a través de una carta su preocupación de que la reforma eléctrica de AMLO era peligrosa. El mexicano Andrés Manuel López Obrador reveló que su antecesor Enrique Peña Nieto le hizo una confesión que no puede olvidar sobre los poderes oligárquicos de su país. No voy a olvidar cuando me entrevisté con el presidente Peña Nieto, siendo él todavía presidente constitucional y yo presidente electo, y me confesó que fue traicionado, señaló López Obrador a los periodistas. ¿Y quiénes fueron los traidores? Eso no tengo por qué revelarlo. Investíguenlo ustedes, que son mirones profesionales, declaró el presidente de México, dejando en suspenso a la prensa. Sin embargo, cuando fue consultado sobre los traidores, reveló que fueron ciertos empresarios mexicanos. Primero lo elevaron a un rango supremo en los medios de comunicación y luego lo convirtieron en un payaso, señaló López Obrador, dejando en claro quiénes son los que tenían realmente el poder en su país. Peña Nieto les dio todo, les condonó impuestos, les dio contratos y lo traicionaron. Los medios apoyaron al presidente Peña y después le dieron la espalda, señaló López Obrador y añadió que el exmandatario se convirtió en la burla de los medios. Según López Obrador, estas situaciones se presentan cuando el presidente de la República es débil y por esa fragilidad mucha gente puede robar a sus anchas. Eso ya lo hemos vivido, señaló AMLO, pero aclaró que no volvería a ocurrir. Desde hace años, López Obrador sostiene una hipótesis que también ha sido contada y hasta verificada por varios medios de comunicación, y es que el presidente Enrique Peña Nieto fue impulsado mediática y financieramente por diversos grupos de interés, entre ellos las grandes televisoras de México como Televisa. Asimismo, López Obrador ha sido claro sobre su enemistad con ciertos grupos de poder corruptos en México que pretenden dominar el país y cometen delitos impunemente, aprovechándose de la debilidad de los gobiernos. Sin embargo, esta situación tuvo un pare con el mandato de AMLO. Si bien es cierto, el poder mediático y empresarial mexicano ha tenido mucha influencia sobre las políticas y ha mantenido su hegemonía, el presidente López Obrador no se ha dejado intimidar por esas élites. El mandatario mexicano sostuvo que adversarios como el periodista Carlos Loret, que trabajó en Televisa, lejos de ser un obstáculo para el gobierno, le convienen al desarrollo del proyecto que encabeza para concretar lo que llama
la Cuarta Transformación de México. López Obrador dijo que la labor de su administración, además de gestionar, es generar conciencia y orientar para lograr la revolución de las conciencias contra la hegemonía de los medios de comunicación. Siempre hablo de que nuestra labor como dirigentes es de concientización, es informar, es orientar, comentó el presidente mexicano desde Palacio Nacional, dando cuenta del rol pedagógico de los políticos para enfrentar al discurso mediático dominante. Sin personajes como Loret de Mola, el gobierno de México no tendría su antítesis moral y ética, según López Obrador. Si no salieran a atacarnos con esos reportajes, pues no estaríamos hablando aquí de esta situación, señaló AMLO. Asimismo dijo que si no fuera por el contrapeso del gobierno, mucha gente se quedaría con la idea de que el periodismo es como el castillo de la pureza, cuando claramente tienen intereses económicos y políticos detrás. Desde la plataforma Latinos, donde trabaja el periodista Loret de Mola, han publicado reportajes en contra del gobierno mexicano y hasta en contra de la familia del mandatario, acusaciones que fueron desmentidas por las personas y empresas señaladas. De esta manera, AMLO se defiende contra las calumnias y deja en claro que su gobierno no seguirá los pasos de Peña Nieto y no se dejará mandar por ninguna élite. Por el contrario, continuará fortaleciéndose a través del proyecto de la Cuarta Transformación de México. ¿Y si hubiéramos puesto misiles en la frontera entre Washington y Canadá? ¿O en México? Así lo dijo Putin, recordando que históricamente la Casa Blanca tuvo disputas territoriales con el país vecino hoy comandado por Andrés Manuel López Obrador. ¿De quién era California? ¿Y Texas? ¿Ya se olvidaron? Así lo añadió Putin. Todo inició cuando un comunicador del medio Sky News preguntó si el presidente podía brindar garantías incondicionales de que no va a invadir a Ucrania. En esa línea, RT detalló que Putin insistió en que Rusia no está amenazando a nadie. Además, el mandatario remarcó que los siguientes pasos rusos no van a depender de las negociaciones, sino de la seguridad incondicional de Rusia. En esa línea, el jefe de Estado le consultó al periodista si acaso Rusia era quien había colocado misiles cerca de las fronteras de Washington. La autorrespuesta de Putin fue inmediata. No, es la Casa Blanca que ha llegado a nuestra casa con sus misiles y se encuentra en el umbral de nuestro hogar. En ese sentido, el mandatario ruso enfatizó: ¿es pedir demasiado no poner ningún sistema de ataque cerca de nuestra casa? ¿Qué